De la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. En efecto, yo por la ley he muerto a la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy crucificado, y no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí. La vida que vivo al presente en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Palabra de Dios. Verdaderamente, yo creo que nos quejamos mucho del mundo de la vida, de la maldad, del pecado. Pero fijaros lo que os digo, Por el hecho de que un ser humano haya sido capaz de decir esto, ya toda la humanidad está perdonada. El que un ser humano haya sido capaz de decir, no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Y mi vida es en el Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. De alguna manera, ante Dios y ante nosotros mismos, debemos de sentirnos redimidos. Es decir, el ser humano no ha sido un fiasco, no ha sido un gran error. Aunque nos estemos confrontando con dificultades todos los días. Pablo y tantos otros han sido capaces de experimentar la salvación del Señor Jesús. Y lo bueno es que esto no va a parar. Como hemos cantado, esta alegría no va a pasar. Bueno, vamos a por el PowerPoint. Como veis, es bastante largo. Ah, ya se abrió. Muy bien. Bueno, pues recordáis lo que os comentaba esta mañana. Bueno, estos son, seguimos hablando de su historia, ¿no? Y él nos dice, precisamente en Romanos y en Filipenses, que él es judío de la tribu de Benjamín. Tenía dos nombres. Uno, Saúl, como el rey también de la tribu de Benjamín, que en griego significa algo así como afeminado, Y luego también Pablo, cognomen romano Paulus, que emplea en el contexto helenista, es decir, cuando habla con los griegos. Esto es importante, que Pablo hablaba arameo. Jesús también era la lengua que hablaba. Parece que después del exilio, el hebreo desapareció y únicamente se reducía o se utilizaba al leer la Torá, al leer la Sagrada Escritura. Pero en el lenguaje común no se utilizaba el hebreo, sino el arameo. Luego después, el tema del griego, esto supongo que muchos lo sabéis, pero si me permitís, voy a decir un par de palabritas, porque es como muy importante. O sea, imaginaros que si Pablo es capaz de predicar tanto y sus predicaciones van desde Asia hasta Europa, es porque hay una lengua común que se llama koiné. La koiné es el griego un poco vulgarizado, o sea, un griego de menos calidad. El griego de más calidad se llama el griego ático, el que se hablaba en Grecia, en la zona de Atenas. Es un griego un poco deteriorado, un poco más vulgarizado, que se llamaba koiné. Koiné quiere decir común. Y incluso es posible
que en Palestina, esto es una cosa que yo he estado leyendo y tal, y que se discute, si los palestinos también hablaban griego. Bueno, pues a lo mejor no de una manera muy fluida, pero a lo mejor lo entendían. Y en Jerusalén, pues casi seguro que sí. Y ciertamente, con toda seguridad, Pablo utiliza el griego al nivel de un nativo. Y esto a mí me parece que es como muy importante, ¿no? Porque, insisto, facilita inmensamente las comunicaciones. Y él se siente también muy orgulloso de poder leer la Biblia en hebreo, que veremos que es parte de su educación. Estas son palabras que él utiliza con gran orgullo. Esta es la expresión, orgullo, ¿no? Yo soy judío, nacido en Tarso, educado en esta ciudad de Jerusalén e instruido a los pies ¿de quién? Qué bien, lo suena, ¿verdad? Nada, ni más ni menos que Gamaliel, el gran rabino, que aparece también en los Hechos de los Apóstoles. Atención en qué, según, fijaros que la palabra tiene sentido, el rigor. O sea, seriamente. Bueno, voy a leer un poquito, voy a aquí, pues en mi rato, no, el rigor. ¿De qué? De la ley patria. Una cosa que quiero deciros también ahora, al hilo de esto, es que el judaísmo, pues no es una religión, como lo entendemos nosotros. El concepto que nosotros tenemos de religión, pues ha surgido de la Ilustración, que es un fenómeno como muy importante, y aunque estas cosas puedan parecer muy técnicas y muy académicas, pero gracias, vivimos de ello, ¿no? Bueno, pues en la Ilustración, en los siglos XVIII y XIX, hubo un fenómeno cultural brutal, para bien y para mal, y que hizo que se separasen diferentes aspectos, como por ejemplo lo religioso, de aspectos cívicos, de la cultura, del arte, de la ciencia. Antes no existía esta diferenciación. Entonces, en tiempo de Pablo, el judaísmo no es una religión, el judaísmo lo es todo. Para Pablo ser judío no es solamente la práctica religiosa de ir un ratito a la semana a la sinagoga, no, es la esencia de la vida, es la identidad. Incluye, por supuestísimo, lo que comes, ya lo veremos, lo que haces, en qué trabajas, cómo te relacionas con la gente. O sea, si pongamos, para mi padre y para mi madre, ¿no? La práctica religiosa podía suponer, no sé, un 20% de su energía vital y de su práctica vital, porque el resto era trabajar o estar con los amigos o ver la tele y tal, un 20%, bueno, pues para Pablo sería casi el 99%. No sé si con esto me explico. O sea, todo estaba impregnado, penetrado por la religión. Ahora, pues, insisto, la religión es básicamente una cuestión privada. Y, de hecho, hay gente que dice que hay dos cuestiones de las que no se pueden hablar cuando te reúnes en una comida, de religión y de política, porque puede haber follón. Entonces, mira, cada uno que crea en su religión, su Dios, y también cada uno que vote a quien le dé la gana. También entre nosotros tenemos que tener cuidado, ¿eh? Cuidado de no hablar de política, porque a veces... Qué gracia, Bueno, pues para ellos no era así. Y de hecho, mira, voy a leeros algo que me parece muy interesante, ¿no? Y esto lo cita un autor que es Thomas Wright, uno de los que estoy siguiendo, y él dice que en 1995 el primer ministro de Israel, Yitzhak Rabin, fue asesinado por un estudiante llamado Yigal Amir,
porque este rabín había tomado parte en unas conferencias, las de Oslo, fijaros, y había llegado a un acuerdo con el líder palestino, que entonces era Yasser Arafat, y les concedieron a los tres, a Yasser Arafat, a Simón Peres y a Yitzhak Rabin, el Premio Nobel de la Paz, a los tres. Bueno, pues un joven estudiante de Derecho que se llamaba Yigal Amir, pues literalmente asesinó a su presidente, a Yitzhak Rabin. ¿Por qué? Bueno, pues veremos que por motivos profundamente religiosos. Según este joven estudiante de Derecho, pues este presidente había comprometido y ha puesto en peligro la identidad, los principios, la manera de vida del pueblo al hacer un pacto con el enemigo, con los palestinos. Y entonces él, movido por un celo religioso, ya van apareciendo palabras importantes. Celo religioso. Esto va a estar en la esencia de Pablo. Un celo religioso. Bueno, pues movido por este celo religioso, pero atención, como veis, religioso no es únicamente de rezar, es que lo impregna todo. Y de hecho, bueno, pues no sé si el ejemplo o la referencia que voy a hacer es apropiada, pero me disculpáis, pues es incluso el celo que puede existir, ¿no?, en algunos terroristas islámicos. No vamos a entrar aquí, por supuesto, es un tema tremendo, pero de alguna manera para que me entendáis, ¿no? O sea, cómo Pablo pues vive en un mundo, en un contexto en el cual la religión no es una parte en la que no es un cuadrito en la declaración de la renta que tú dices, ¿es usted religioso? Pues si es religioso, haga aquí tic, para nada, es la vida. Y era la identidad, y era la supervivencia, ¿no? Y esto lo vamos a entenderlo mejor un poco cuando veamos cómo fue su formación. A mí siempre me gusta mucho decir que para entender algo necesitamos el contexto. Bueno, esto, como veis, es un aparatito, ¿no? Pero fijaros, a ver si llego. ¿Lo veis? Sí, lo veis, ¿no? ¿Y ahora lo veis? ¿Hay diferencia o no? ¿Y la diferencia está en qué? En la luz y en el contexto y en el contraste. O sea, desde el punto de vista psicológico, y aquí pues es algo que yo estudio mucho, ¿no? Cómo los seres humanos, lo único que percibimos no son cosas, no son conceptos, son contrastes. Que luego después somos capaces de construir en realidades, ¿no? Entonces, si no conocemos el contexto, es decir, el trasfondo, el telón de fondo de algo, pues sencillamente no entendemos nada. Por eso es muy importante decir, bueno, Pablo, de acuerdo, pero ¿cuál es? Otro ejemplo que me viene muy interesante. San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz. Si tú lees a San Juan de la Cruz y es posible que con perdón te espante algunas cosas suyas, por el rigor, por la ascesis, por la mortificación. Claro, pero el tema es que bajo qué contexto tú estás leyendo a San Juan de la Cruz. Si lo estás leyendo bajo tu contexto, es decir, oye, yo ni me mortifico, ni quiero mortificarme, ni afortunadamente se habla hoy día mucho de mortificación, o sea, ese es mi contexto, ¿no? Por defecto. Entonces, si yo leo a San Juan de la Cruz, digo, ¡joder, qué tío! ¡Qué bestia! ¡Qué bruto! Y tal. Porque la diferencia que percibo es entre él y yo. Pero eso no es justo. Eso no es una buena lectura. Tengo que leer, oye, pues, ¿dónde vivía? ¿No?
San Juan de la Cruz, cuál era la práctica de entonces, etcétera, etcétera. Y entonces te das cuenta de que para nada era ningún exagerado, en absoluto. Yo no voy a decir que fuese un Viva la Virgen o un manga ancha, no, pero para nada se pasaba, había gente infinitamente peor. De hecho, él tiene en ocasiones que advertir a la gente, no hagáis el bruto, y él habla de la mortificación de las bestias. O sea, algunos frailes o monjas que se empachaban, fijaros, de mortificaciones, y obtenían gratificaciones pues poco honestas, o sea, mórbidas, ¿no? con sacrificarse tanto, sufrir tanto. O sea, ese es el contexto en el cual vive San Juan de la Cruz, y para poder hacer una lectura apropiada, pues tenemos que, pues es que con Pablo igual. A ver, ¿cuál fue su contexto? ¿Cómo vivió? ¿Dónde vivió? ¿No? ¿Cuál fue su formación? Y bueno, pues por lo que podemos saber, ahora hemos visto que fue instruido a los pies de Gamaliel, pero esta fue, digamos, su formación posterior, ¿no? La inicial, Saulo recibió la formación que solía recibir todo judío de clase acomodada, y parece ser que lo era, aunque no tenemos tampoco muchos datos. Luego os diré por qué. La formación constaba de dos fases, elemental y superior. Los rollos, ¿qué os parece? Un poco rollo, ¿no? Pero voy a deciros una cosa, ¿no? Aunque sea un poco... Antes este era el sistema. Y si recordáis, hay un momento en el Evangelio que le dieron a Jesús el rollo del profeta Isaías, ¿os acordáis? Y entonces él estuvo enrolla, que desenrolla hasta que encontró el texto que buscaba, ¿no? Pero apareció un milagro, y ese milagro fue gracias a los cristianos, el libro, que entonces se llamaba Códex, y eso fue gracias a nosotros, a los cristianos, que en lugar de tener, digamos, los pergaminos unidos de esa manera para enrollarnos, pues apareció una disposición diferente, que es eso, como el libro actual. Y eso fue en el siglo I, y como digo, tiene mucho que ver con los cristianos, ¿no? Que fueron los que empezaron a utilizar esa manera diferente, ¿no? de encuadernar. Bueno, pues los rollos, fijaros qué cosa tan bonita. La finalidad de ambas educaciones era religiosa, capacitar para tener, ahora veremos a ver lo que significa la palabra tener, leer e interpretar la palabra de Dios contenida en la Biblia o ley escrita. Pero es que luego, aparte de la ley escrita, había otro nivel que era la ley oral, la interpretación de esa ley escrita que también la escuela debía transmitir, y que son las tradiciones de los padres. O sea que creo que queda claro. Por una parte, lo que está escrito, y luego la tradición oral, inmensamente importante también, ¿no? Entonces, la cuestión es eso, transmisión correcta. O sea, que el buen instructor es aquel que lo transmite y se asegura de que el estudiante lo está recibiendo. Escuela elemental. La Biblia obliga a los padres a dar instrucción religiosa a sus hijos. Como la mayor parte de ellos se sienten incapaces de hacerlo, comienzan a crearse en el siglo I de nuestra era escuelas elementales junto a las sinagogas para la educación de los niños. Las niñas están excluidas. O sea que tenemos como especie al principio del siglo, puesto que los padres a veces no estaban capacitados, escuela exclusivamente para niños. Una pregunta que se hacen algunos, ¿no? Es si San Pablo era machista. ¿Qué os parece? A veces. Bueno, vuelvo al tema del contexto.
vuelvo al tema del contexto, ¿no? El tema del contexto es que en la antigüedad, pues la mujer y el hombre no estaban para nada en igualdad de condiciones, ¿no? Ni muchísimo menos. Y no quiero abundar en esto, pues porque no es necesario y además seguro que ya lo sabéis, pero Pablo tiene momentos de absoluta brillantez, como dice, que en Cristo Jesús todos somos una criatura nueva. En Cristo Jesús, donde no hay esclavo ni libre, ni judío ni griego, ni hombre ni mujer. O sea, él, por lo menos, y atención, digo en Cristo Jesús, porque en la dimensión horizontal, Pablo sigue aceptando, por ejemplo, que haya esclavos y amos. Esto también se le ha culpado mucho. Luego, si queréis, también más adelante hablaremos de ello, ¿no? Pero él tiene esa visión, ¿no? Y de hecho tiene asistentes, colaboradores y grandes colaboradoras en las que confía tremendamente. Una de ellas, Evodia, Síntique. Estas están en, creo que era, sí, es en Corinto. No, en Filipo, en Filipo. Y luego también una que se llama, no sé ni cómo decirlo, Febe, que era la jefa, la presidenta de una iglesia cerca de Corinto. O sea que él tiene confianza en que la mujer es tan capaz como el varón de llevar una asamblea. Estas escuelas aparecieron antes donde había población griega con sus propias escuelas y consiguientemente fuerte influencia helenista, como el caso de Tarso. A mí me parece que esto es muy interesante, ¿no? Es que el objetivo básico era tener la Biblia, tenerla, y saberla leer. ¿Qué significa tenerla? Bueno, pues significa que en aquellos tiempos, como os podéis imaginar, no había acceso al material escrito, que era brutal, vamos, no brutal, la palabra no es adecuada, muy caro. Nosotros ahora disponemos de tantos recursos, ¿no? Recuerdo que mi madre, la pobrecita, pues cuando era niña tenía 3 libros, nada más. 3 libros que los guardaba con mucho cariño, ¿no? Pero nada más que 3 libros. Y a lo mejor en la escuela habría más, pero ella personales 3. Y siempre que pudo tener libros, ¿no? Pues imaginaros en la antigüedad. Entonces, tener la Biblia quería decir aprender de memoria lo que se recitaba en la escuela. De esta manera lo podías tener. Si, por ejemplo, pues ibas a la escuela, pues no iban los niños como van hoy. Bueno, pues tú habla. Sino que iban con la intención de recoger, como una cisterna, que no se pierde ni una gota de lo que el maestro, de lo que el profesor está enseñando, ¿no? Tener. Esto me parece muy importante porque si a San Pablo le quitáis, o le quitamos, ¿no? A las cartas de San Pablo le quitamos todas las citas que hace de la Biblia, el edificio se desmorona. Fijaros, voy a repetirlo, La lectura de las cartas de San Pablo nos hace ver claramente que es un hombre que conoce la Biblia de cabo a rabo y lo cita constantemente como apoyo para sus argumentos y para explicar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De dónde le viene a Pablo todo esto? ¿Cómo conoce Pablo la Biblia? Pues desde niño. Desde niñito que iría pues con otros niños y el maestro con un palo, hombre, claro, porque la letra... con un palo y la gente espabilaba, espabilaban. Y así aprendían de memoria, pues textos y frases y versículos y capítulos de la Biblia y lo iban memorizando. Posiblemente sin entender a lo mejor a veces lo que decía, siendo tan pequeños, ¿no? Pero lo iban repitiendo, lo iban teniendo. Y como digo, de ahí sale pues muchísimo de la teología y de la espiritualidad que tenemos en sus cartas.
Fijaros, no importa que no se comprenda, qué interesante, ¿no? Yo me acuerdo cuando eso... No, el niño lo tiene que entender, porque memorizarlo, en mi tiempo fue cuando se discutía la cuestión, porque yo aún fui de la generación que tuvimos que aprender de memoria las cosas. Yo no digo que todo esté bien, pero fijaros, no importaba que no entendiesen, ya lo entenderás. Tú primero tienes que tenerlo. Fijaros qué bonito. El método normal para aprender de memoria era la lectura en voz alta, continua, en tono recitado, rítmico y melodioso, semitonado, ¿no? Imaginaros a Pablo o a otros niños, pues toman el libro del Génesis y empiezan a leer y releen y leen, semitonado. Vamos a ver cómo podría ser. Estoy cogiendo un texto que sea un poco más bonito, ¿no? Porque es que si no, qué espanto. Vamos a ver. He tomado el texto de la historia de Abraham. Yahvé dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu patria y de la casa de tu padre y de la tierra que yo te mostraré. No riáis. De ti haré una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás tú una salvación, una bendición. ¿Veis? En este plan. Ir repitiéndolo, semitonado. Nosotros a veces los frailes también hemos rezado así los salmos, ¿no? Pues así es como harían los niños en la escuela. A la edad de 10 años, los que querían continuar el estudio buscaban un rabino que fuese maestro reconocido de la ley escrita y de la ley oral. El objetivo básico era enseñar, transmitir la interpretación de la Biblia y la tradición de los padres o ley oral. O sea, con esto quiero enfatizar a diferencia de lo actual, yo tampoco quiero ni rasgarme las vestiduras, ni hacer ningún drama de lo mal que van las cosas hoy, pero único para contrastar. Fijaros que cuando yo tengo ahora 61 años y fui a la escuela pues, con 6 añitos, atención, entonces todavía vivía Franco. Aún os acordáis algunos, ¿verdad?, de Franco, ¿no? Bueno, no, esto lo digo, lo digo por algo, ¿eh? Y es porque entonces había una ideología, que era el nacionalcatolicismo, como sabéis. Entonces, cuando ibas a la iglesia, a la escuela, todo estaba impregnado de un ambiente, que no digo ni que esté bien ni que esté mal, pero era la realidad. Un ambiente cultural, religioso, político, etcétera, 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 ¿no? Claro. Que todo esto después, ahora no queda nada. Ahora mi hermano, que ha sido profesor hasta ayer, pues de alguna manera le espantan de... Claro, y todo esto ayudaba al niño. Porque veía una dirección única, que a lo mejor no era la correcta, pero por lo menos... Pero ahora están tan perdidos los niños en tantísimas direcciones que no saben por dónde van. Lo pongo como comparación, ¿eh? Y tampoco sin hacer de esto ningún drama. Pero a lo que quiero insistir es a la inmensa fuerza de la educación en la formación de la personalidad de un niño y de un joven. Este es el tema. Creo que me entendéis, ¿no? O sea, la insistencia, ¿no?, que se vive en la casa, en la escuela, en la sinagoga. Y luego veremos el contenido, ¿no? O sea, leer la Biblia, la tradición de los padres, y eso te va creando
te va creando, pues eso, te va estructurando. Por eso el periodo de formación terminaba con la imposición de las manos, con la que se significaba que el maestro, qué bonito, imposición de las manos, que el maestro había transmitido todos sus conocimientos al discípulo y éste era capaz de enseñar a su vez con autonomía a otros en calidad de rabí o maestro. Supongo que esto os resulta de alguna manera conocido, ¿no? Como los judíos ortodoxos se visten de esa manera, los niños, los niñitos. En tiempos de Saulo no existía una organización formal y era el padre el que deseaba esta enseñanza para su hijo y el que la buscaba, y buscaba al maestro y le entregaba a su hijo como discípulo. Las academias o centros oficiales de estudio se crearon a partir del siglo III, que actualmente se llaman yeshivas. Fijaros qué bonito esto, ¿no? Por eso insisto que la diferenciación que hacemos de sectores, ¿no?, de áreas, es muy reciente. En aquellos tiempos no. Era aprender para vivir. No solamente de una manera intelectual, racional o para trabajar o no, es para vivir. Por eso también convivían con el rabino, ¿no?, que era una persona que había sido capaz de incorporar, de hacer vida, de hacer persona, de hacer presente, ¿no?, y de él aprendían. Era tan importante que si en esta convivencia el alumno era considerado como un pueblo de la tierra. Estas palabras. Esto tiene mucha amiga. En hebreo se llama Am Haaretz, el pueblo de la tierra. Y digo que es interesante, el Am Haaretz, porque este pueblo era despreciado. Eran despreciados por los que tenían cultura, porque eran ignorantes. Eran considerados malditos, el Am Haaretz. Y sin embargo, es a ellos con quien con prioridad se dirigió Jesús. Esto es muy bonito, ¿no?, que el pueblo despreciado, el Am Haaretz, el pueblo de la tierra, sin embargo Jesús se dirigió a ellos. Pero bueno, para que lo sepamos, ¿no?, eran despreciados, ¿por qué? Porque no tenían instrucción. Malditos, estos ignorantes. Qué fuerte, ¿eh? O sea, insisto en la inmensa carga, no digo ya solamente religiosa, sino de identidad, que significaba para una persona que pertenecía a la etnia judía el estar formado, el estudiar, el conocer la ley, el conocer la historia, el conocer las tradiciones, el participar de las fiestas, de los ritos. Me vais siguiendo, ¿no? Muy bien, esto ya lo hemos dicho. Bueno, pues se puede decir que Pablo sí se formó en esta tradición y por eso se explica cómo conoce de memoria la Biblia en un momento en el cual pues tiene una discusión con un rey, creo que es Aretas, con Festo, que es un procurador romano, y entonces él hace, Pablo, un discurso y le dice uno de ellos: Dios mío, Pablo, estás loco, porque veía que sabía le dice tantas letras, luego lo miraremos en los Hechos de los Apóstoles, tantas letras te han vuelto loco. Debía realmente ser impresionante, ¿eh?, cómo Pablo dominaba la escritura y cómo citaba y cómo coordinaba y cómo tal. Y le dijo: Dios mío, tantas letras te han vuelto loco, Pablo. Conoce los métodos de interpretación rabínicos y los aplica en sus cartas. Le da mucha importancia a la tradición y al transmitir correctamente. Hay un caso sobre todo, ¿no?, en el capítulo 15 de la Epístola a los Corintios, que dice: esta tradición he recibido. Dice que Jesús, la última noche, estando cenando con sus discípulos, recordáis, ¿verdad? Pero él utiliza palabras con sentido propio y preciso. Esta tradición he recibido.
Claro, esto es muy importante porque todo lo que es novedad, atención, es peligroso. Esto es muy fuerte. En la antigüedad, nuevo igual a malo. Así de sencillo. De hecho, un historiador romano